Nicolás Maduro acaba de enviar su primera declaración judicial desde la cárcel federal de Brooklyn. Y lo que solicita resulta tan desconcertante como revelador de su mentalidad. El hombre que durante años negó abogados a presos políticos venezolanos ahora exige que el Estado venezolano costee su defensa legal privada. O en su defecto que el tribunal lo deje en libertad. Así de simple, así de absurdo. Esta jugada legal representa mucho más que una simple petición procesal. Constituye el primer movimiento estratégico de una partida de ajedrez judicial donde Maduro intenta ganar tiempo mientras enfrenta 4 cargos federales gravísimos que podrían mantenerlo tras las rejas de por vida. Pero aquí viene lo verdaderamente sorprendente. La firma de abogados que contrató cobra cifras astronómicas por hora, cantidades que ningún venezolano promedio podría soñar con pagar. La declaración llegó acompañando una moción para desestimar todo el caso presentada por su defensa. El argumento central sostiene que se estaría violando el derecho constitucional de Maduro a contar con representación legal adecuada. En el documento, el expresidente afirma textualmente que designó al abogado Barry Pollack y a su prestigiosa firma para que lo representen durante todo el proceso judicial. Además señala que entiende poseer el derecho de que el gobierno venezolano cubra los honorarios legales. Y aquí aparece la frase más reveladora del escrito. Asegura que no cuenta con recursos propios para costear esa defensa. El mismo individuo que presumía de ganar apenas 2 petros mensuales, que según sus palabras Cilia le gastaba completamente, ahora solicita que millones de dólares del erario público venezolano financien sus abogados. La ironía resulta tan evidente que prácticamente se escribe sola. Pero, ¿qué significa realmente esta maniobra desde el punto de vista legal? La firma contratada por Maduro representa una de las más costosas de toda la jurisdicción neoyorquina. Estamos hablando de profesionales que facturan entre 400 y $1,000 por cada hora de trabajo. Y no solamente cobra el abogado principal visible en las audiencias. Detrás de Barry Pollack existe todo un equipo de asistentes legales, paralegales y otros abogados que también registran sus horas y envían facturas. Hagamos un cálculo conservador. Un caso de esta magnitud requiere prácticamente todas las horas útiles semanales de trabajo dedicadas exclusivamente a preparar la defensa. Multipliquemos 8 horas diarias por 5 días laborables. Eso nos da 40 horas semanales. En un mes alcanzamos aproximadamente 160 horas. Si consideramos tarifas intermedias, la factura mensual podría superar fácilmente los $160,000. Y el proceso apenas comenzó el 5 de enero pasado. ¿Les parece justo que los venezolanos paguen esta fortuna para defender a quien los empobreció durante años? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Pero la situación se complica aún más cuando sumamos a Cilia Flores a la ecuación. Ella contrató una firma diferente, también extremadamente costosa, con sede principal en Texas, pero con presencia en Nueva York. Esta estrategia de utilizar defensas separadas resulta común en casos donde existen coacusados. Permite que cada parte desarrolle argumentos potencialmente distintos aunque complementarios. Sin embargo, duplica los costos de manera exponencial. Ahora bien, ¿viola realmente el gobierno estadounidense algún derecho constitucional al no permitir que Venezuela pague estos abogados? La respuesta contundente es negativa. La analogía resulta clarificadora. Sería como si alguien pretendiera comprar un reloj de lujo extremadamente costoso y argumentara que le violan sus derechos por no poder adquirirlo. La legislación estadounidense ofrece alternativas perfectamente válidas para quienes no pueden costear abogados privados. Y aquí llegamos a un punto que merece toda nuestra atención porque revela la verdadera estrategia detrás de esta movida judicial. Maduro podría perfectamente buscar abogados menos costosos que igualmente podrían defenderlo de manera competente. También podría acceder a la defensa pública federal, que contrario a lo que muchos piensan, está compuesta por profesionales licenciados, competentes y con experiencia en casos de alta envergadura. Estos defensores públicos ejercen en cortes federales cumpliendo estrictas formalidades legales y tienen la obligación de garantizar todas las defensas posibles contempladas por la ley. Casos emblemáticos como los de Cliver Alcalá Cordones y Hugo Carvajal terminaron precisamente recurriendo a la defensa pública. Ambos alegaron no poder costear abogados privados debido a fondos bloqueados. La diferencia fundamental con Venezuela resulta abismal. En Estados Unidos, un defensor público que no ejerza correctamente la defensa, que no apele oportunamente o que no utilice los recursos disponibles, enfrenta responsabilidades legales serias.
En contraste, ¿qué autonomía real tiene un defensor público venezolano defendiendo a un preso político torturado? ¿Se atreve acaso a denunciar esa tortura ante los tribunales? Evidentemente no, porque conoce las consecuencias que enfrentaría. El periodista Rory Branker, recientemente liberado tras 11 meses como rehén del régimen, publicó una reflexión demoledora sobre esta situación. Señaló que durante todo su cautiverio nunca tuvo acceso a un abogado. Mientras tanto, Maduro contó con representación legal desde el mismo instante en que pisó la corte. Las vueltas que da la vida resultan verdaderamente asombrosas. El mismo hombre que negó sistemáticamente este derecho a cientos de estudiantes y presos políticos ahora reclama que le paguen abogados millonarios. Pero la jugada esconde objetivos mucho más profundos que simplemente conseguir dinero para los honorarios legales. Presten mucha atención a lo que viene. La estrategia busca que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, emita una licencia autorizando el pago desde fondos venezolanos. Si esto ocurriera, la defensa argumentaría posteriormente que dicha licencia constituye un reconocimiento implícito de que Maduro sigue siendo presidente legítimo. Porque según su razonamiento, ¿por qué autorizaría la OFAC que Venezuela pague la defensa de un ciudadano común? Únicamente lo haría si reconociera su investidura presidencial. Este reconocimiento alimentaría entonces la moción sobre inmunidad que los abogados preparan presentar próximamente. La segunda parte de la estrategia resulta igualmente calculada. Si el tribunal no permite el pago y no autoriza la licencia, argumentarán que se vicia todo el proceso por violación del derecho constitucional a la defensa. Solicitarían entonces la desestimación completa del caso, impidiendo que avance hacia la fase de juicio. ¿Creen ustedes que esta maniobra prosperará ante un sistema judicial que ha procesado exitosamente a otros dictadores latinoamericanos? La declaración de Maduro incluye una frase particularmente reveladora. Afirma entender que el gobierno venezolano está dispuesto a financiar su defensa legal y espera que efectivamente lo haga. Ese mensaje claramente va dirigido a Delcy Rodríguez y quienes actualmente controlan el aparato gubernamental en Caracas. Continúa señalando que confió en esa expectativa y que no puede permitirse pagar su propia defensa. Finaliza ofreciendo presentar una declaración jurada financiera ante el tribunal para demostrar su supuesta incapacidad económica. Resulta verdaderamente irónico que alguien bajo cuyo mandato Venezuela perdió miles de millones de dólares ahora alegue pobreza personal, pero las ironías apenas comienzan. Recordemos que Maduro arrastra sanciones internacionales desde mucho antes de este proceso judicial. El Departamento del Tesoro estadounidense ordenó hace años el congelamiento de todas sus cuentas bancarias, fondos y bienes que pudiera tener en territorio americano o vinculados con instituciones estadounidenses. La Unión Europea impuso sanciones similares bloqueando activos en su jurisdicción. El Reino Unido, Suiza y otros países mantienen restricciones equivalentes. Entonces, si efectivamente posee dinero en cuentas extranjeras o bienes que no pueda justificar, esos recursos permanecen congelados desde hace bastante tiempo. La pregunta obvia surge inmediatamente. ¿De dónde provendrían esos fondos si durante años aseguró ganar apenas 2 petros? El proceso judicial podría eventualmente arrojar luz sobre esta aparente contradicción. Mientras tanto, ¿qué ocurre si los abogados dejan de recibir pagos? Podrían abandonar la causa prácticamente de inmediato. La legislación estadounidense protege el derecho de los profesionales a cobrar sus honorarios desde el momento en que comienzan a trabajar. La factura acumulada desde el 5 de enero hasta hoy seguramente alcanza cifras considerables, y debemos sumar la cuenta paralela de la firma que representa a Cilia Flores. Ahora cambiemos de tema porque tenemos información exclusiva sobre las condiciones reales de Maduro en prisión. El expresidente fue asignado a lo que se conoce como Special Housing Unit o SHU, una unidad de segregación administrativa especial dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Esta clasificación implica separación total del resto de la población carcelaria bajo condiciones extremadamente restrictivas. Las características de este confinamiento merecen describirse detalladamente. Maduro permanece 23 de las 24 horas diarias completamente solo en su celda. El espacio cuenta únicamente con una pequeña cama metálica fija anclada al suelo, cubierta por una colchoneta delgada de aproximadamente 7 a 10 centímetros de grosor. Dentro de la misma celda existe un inodoro metálico con un lavamanos incorporado en la parte superior. No dispone de ducha privada. Las duchas ocurren únicamente cuando los guardias lo autorizan a salir momentáneamente. Las comidas llegan a través de una rendija en la puerta de la celda.
una bandeja metálica con desayuno, almuerzo y cena en horarios estrictamente establecidos. Estas condiciones están reguladas por manuales de procedimiento federales que ningún funcionario puede modificar arbitrariamente. Todo sigue protocolos preestablecidos para presos de alta peligrosidad acusados de delitos graves. ¿Se imaginan el contraste entre el Palacio de Miraflores y una celda de 2 metros por 3 sin ventanas? Transcurrido casi 2 meses desde su detención, resulta posible que Maduro ya esté teniendo alguna interacción limitada con otros presos ubicados en la misma unidad de máxima seguridad. Los reclusos eventualmente obtienen minutos recreacionales para tomar aire libre o ejercitarse brevemente. Durante esos periodos podría coincidir con otros internos del SHU. Sin embargo, la supervisión permanece constante y las interacciones resultan extremadamente controladas. Precisamente sobre comunicaciones surgió una afirmación de Nicolás Maduro Guerra que merece análisis detenido porque presenta serias inconsistencias. El hijo del expresidente declaró públicamente hace días que habló extensamente con su padre por teléfono. Según su relato, Maduro preguntó cómo estaba todo, cómo marchaba la patria, cómo funcionaba el equipo. Supuestamente le transmitió que estaban haciendo exactamente lo correcto y tomando los pasos adecuados. También habría expresado que su tranquilidad descansa en la unidad del pueblo y del alto mando. Fuentes cercanas al proceso judicial indican algo completamente diferente. La comunicación que Maduro mantuvo habría sido únicamente a través de sus abogados, no directamente con familiares. Técnicamente, establecer contacto telefónico directo desde una prisión federal con las características descritas resulta altamente improbable. El manual de procedimientos establece requisitos específicos para llamadas a familiares. Primero, el preso debe recargar saldo en el sistema del Buró de Prisiones Federales utilizando su número de identificación carcelaria. Segundo, debe listar previamente los números telefónicos y nombres de las personas que desea contactar. Tercero, esa solicitud pasa por un proceso de aprobación que puede demorar considerablemente. Cuarto, las llamadas autorizadas duran máximo 10 a 15 minutos diarios. Quinto, toda comunicación con familiares es monitoreada y grabada. Pero existe un obstáculo adicional que hace prácticamente imposible la llamada descrita. Nicolás Maduro Guerra figura como coacusado en la misma acusación federal que enfrenta a su padre. Ambos están señalados por presuntos delitos vinculados al mismo expediente judicial. El Buró de Prisiones difícilmente autorizaría comunicaciones telefónicas entre un preso y alguien que enfrenta cargos en el mismo caso, independientemente del vínculo familiar. Si la llamada resulta inverosímil, el contenido supuestamente transmitido alcanza niveles de ficción que rayan en lo absurdo. Maduro felicitando a Delcy Rodríguez mientras ella encarcela a sus propios testaferros. Pasemos ahora a información que podría complicar dramáticamente la situación legal del expresidente. Fuentes indican que existen investigaciones paralelas en otros tribunales estadounidenses, particularmente en el estado de Florida, que podrían derivar en procesos judiciales adicionales. Actualmente existe una acusación sellada contra Vladimir Padrino López cursando en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Este caso aguarda la presentación del acusado para avanzar, pero ya cuenta con la aprobación de un gran jurado. Recordemos que Padrino López aparentemente tiene fecha de salida próxima del Ministerio de Defensa venezolano. Adicionalmente, el caso de Alex Saab podría estar experimentando desarrollos significativos. Aunque recibió un acto de clemencia durante la administración Biden que incluyó perdón condicionado, excarcelación y envío a Venezuela, ese perdón establecía condiciones específicas. Existe información no confirmada oficialmente de que esas condiciones podrían haberse considerado incumplidas, lo que potencialmente reactivaría el proceso judicial en Florida. Este eventual caso involucraría delitos de carácter económico, específicamente presunto lavado de dinero y legitimación de capitales. Tales cargos no guardan conexión directa con las tipificaciones de narcotráfico por las cuales Maduro enfrenta juicio en Nueva York. Constituirían un proceso completamente separado que agravaría enormemente su situación. ¿Pueden imaginar a Maduro enfrentando 2 juicios diferentes en distintos estados estadounidenses? Esa posibilidad resulta cada vez más real. En el Distrito Sur de Florida ya existen personas condenadas y sentenciadas por delitos vinculados a legitimación de activos relacionados con el gobierno de Maduro. Algunos se declararon culpables para acceder a penas menores, otros firmaron acuerdos de cooperación con las autoridades. El caso del Tuerto Andrade representa uno de los más emblemáticos que terminó con sentencia condenatoria. La jurisdicción del sur de Florida mantiene particular fortaleza en materia de delitos financieros y económicos.
Los fiscales federales allí trabajan durante años construyendo casos antes de formalizar acusaciones. Existe considerable evidencia acumulada sobre operaciones financieras cuestionables vinculadas al chavismo que eventualmente podría utilizarse en nuevos procesamientos. También en Texas encontramos casos relevantes. La familia Rincón Bravo, relacionada con los gobiernos de Chávez y Maduro, enfrentó sentencias en esa jurisdicción. Adicionalmente, existen casos civiles donde se reclaman compensaciones por daños sufridos por personas privadas arbitrariamente de libertad en Venezuela. Estos procesos civiles buscan recuperar dinero de activos estatales venezolanos para indemnizar a víctimas del régimen. Algunos ya avanzaron significativamente, aunque no todos resultan mediáticos o públicamente conocidos. Regresemos al caso principal porque el análisis del expediente revela información crucial sobre las probabilidades reales que enfrenta Maduro. La acusación actual deriva de un expediente cuya primera acusación formal data del año 2011. Esa acusación original no fue contra Maduro directamente, sino contra otra persona vinculada al mismo caso. Esto significa que la investigación tiene aproximadamente 15 años de desarrollo continuo. El escrito acusatorio contiene referencias a hechos ocurridos hace 25 años, demostrando el alcance temporal de las pesquisas realizadas. Para que la Fiscalía formulara cargos tan graves a nivel federal, un gran jurado debió reunirse confidencialmente. Este jurado analizó no solamente el escrito acusatorio, sino todos los elementos probatorios presentados. Verificaron testimonios, pruebas videográficas, fotográficas y documentales. Revisaron informes de la DEA, el FBI y organismos de seguridad de otros países que colaboraron en la investigación. El estándar para aprobar una acusación es causa probable, es decir, probabilidad razonable de que los hechos descritos efectivamente ocurrieron. El gran jurado determinó que existe suficiente evidencia para justificar un proceso judicial completo, que nos indica la estrategia adoptada por la defensa sobre la fortaleza del caso. Maduro renunció expresamente al derecho de juicio rápido conocido como Speedy Trial. Este derecho permite que un acusado exija que su juicio comience en aproximadamente 70 días. Si los cargos fueran inventados o carecieran de sustento probatorio, cualquier abogado competente solicitaría ir a juicio inmediatamente para desmontar la acusación. En cambio, la defensa pidió tiempo. Necesitan meses para analizar el voluminoso acervo probatorio, revisar cada elemento de evidencia, preparar estrategias para contrainterrogar testigos y encontrar debilidades en el caso fiscal. Esto solamente tiene sentido si reconocen que enfrentan un expediente sólidamente construido durante años. La insistencia en el argumento de inmunidad revela igualmente la desesperación de la defensa por evitar llegar a juicio. Los abogados conocen perfectamente la jurisprudencia estadounidense sobre reconocimiento de gobiernos extranjeros. La Constitución otorga exclusivamente al presidente de Estados Unidos, como cabeza del Poder Ejecutivo, la potestad de reconocer gobiernos y jefes de Estado extranjeros. Los tribunales no pueden analizar si esa decisión presidencial resulta correcta o incorrecta, simplemente deben acatarla. El caso de Manuel Noriega estableció precedentes clarísimos. El expresidente panameño alegó inmunidad como jefe de Estado tras ser extraído militarmente de su país. La Corte determinó que el Poder Ejecutivo estadounidense no lo reconocía como presidente legítimo de Panamá. Por tanto, carecía de inmunidades propias de jefes de Estado y debía enfrentar proceso penal como cualquier ciudadano. Fue juzgado, condenado y cumplió años de prisión. La Corte Suprema estadounidense ratificó posteriormente esta doctrina. El poder de reconocimiento pertenece única y exclusivamente al Ejecutivo Presidencial. Los jueces federales deben respetar esa determinación sin cuestionarla. Sabiendo esto, ¿por qué insisten los abogados de Maduro en argumentos que probablemente perderán? La respuesta involucra una estrategia de desgaste temporal. Cada moción rechazada puede apelarse. Cada apelación denegada podría eventualmente llevarse mediante certiorari ante la Corte Suprema. Todo este proceso consume meses, potencialmente más de un año, antes de alcanzar la fase de juicio propiamente dicha. Quien busca ganar tiempo, evidentemente reconoce que enfrentar las pruebas resultaría devastador. Los 4 cargos federales que enfrenta Maduro son extraordinariamente graves. Conspiración de narcoterrorismo con pena mínima de 20 años y máxima de cadena perpetua. Conspiración para importar cocaína con mínimo de 10 años y máximo de cadena perpetua.
uso y posesión de dispositivos destructivos con 30 años consecutivos hasta cadena perpetua, conspiración para poseer dichos dispositivos con máximo de cadena perpetua sin mínimo establecido. Algunos medios difundieron que el cartel de los soles había sido removido de la acusación actualizada. Esta información resulta incorrecta. El cartel continúa mencionado en el escrito acusatorio, aunque narrado de manera diferente y con menos repeticiones que en versiones anteriores. También permanecen mencionados las FARC, el ELN, los Zetas y el cartel de Sinaloa. Las actualizaciones de acusaciones constituyen práctica habitual conforme avanzan los procesos. Se optimizan narrativas, se precisa información obtenida posteriormente, se incorporan elementos surgidos de casos relacionados como los de Alcalá Cordones y Carvajal. ¿Qué podría cambiar radicalmente el curso de este proceso? La posibilidad de una declaración de culpabilidad siempre permanece latente. Cuando los acusados finalmente revisan la totalidad de pruebas en su contra, frecuentemente atraviesan un proceso de asimilación. Inicialmente permanecen en negación, gradualmente comprenden la magnitud de la evidencia acumulada, eventualmente calculan que ir a juicio representa un riesgo inaceptable. La ley estadounidense ofrece incentivos significativos para quienes se declaran culpables antes de llegar a juicio. Las reducciones de pena pueden resultar sustanciales. Estos beneficios disminuyen si la declaración ocurre durante el juicio mismo. Por tanto, existe presión natural hacia acuerdos tempranos. El juez determinará la pena final después de que un jurado establezca la veracidad de los hechos acusados. El jurado decide si las afirmaciones del escrito acusatorio ocurrieron sin lugar a dudas. El estándar probatorio resulta mucho más exigente que la causa probable requerida para probar la acusación inicial. Posteriormente, el juez evalúa agravantes y atenuantes para fijar condenas entre los mínimos y máximos establecidos legalmente. La etapa preliminar actual podría extenderse muchos meses, potencialmente hasta un año completo. Luego vendría el juicio propiamente dicho con sus propios plazos. Finalmente, la fase de sentencia. Maduro enfrenta una estancia prolongada en esa celda de Brooklyn antes de conocer su destino definitivo. Mientras tanto, desde Caracas nos llegan declaraciones que confirman el surrealismo absoluto que caracteriza al chavismo. Delcy Rodríguez ahora afirma que Donald Trump es socio y amigo de Venezuela. La misma persona que durante años atacó ferozmente al expresidente estadounidense ahora lo presenta como aliado. Las contradicciones no parecen incomodar mínimamente a quienes actualmente controlan el poder en Venezuela. El espectáculo continúa mientras Maduro permanece aislado en una celda de máxima seguridad solicitando que el pueblo venezolano financie su defensa millonaria. La historia parece escribirse con trazos de justicia poética que nadie habría imaginado posibles hace apenas meses. Continuaremos informándoles cada desarrollo de este caso histórico. Venezuela merece conocer cada detalle de este proceso que podría marcar el fin definitivo de una era. La justicia estadounidense demostró con Noriega que ningún dictador latinoamericano permanece eternamente impune. Maduro enfrenta ahora esa misma maquinaria judicial, construida pacientemente durante 15 años, con evidencia recopilada meticulosamente por múltiples agencias internacionales. ¿Creen ustedes que Maduro eventualmente se declarará culpable para reducir su condena o intentará ir a juicio apostando todo a estrategias dilatorias? Sus comentarios nos ayudan a entender qué piensa la audiencia sobre este momento histórico. Soy Laura Salazar y quiero darles las gracias por acompañarnos en Punto de Quiebre al Minuto. Nos vemos pronto con más información exclusiva.